Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Bienvenidos al programa de la Mesa Redonda. En esta tarde estamos agradecidos con el Señor porque Él ha sido bueno, porque Él ha sido fiel y Él siempre está con nosotros. Y en esta tarde me complace en invitar, más bien en tener de invitada a nuestra pastora Margarita Mora. Dios me la bendiga, mi pastora. Bienvenida al programa. Amén. Amén, hermana. Eh, Gracias. quiero comenzar dándoles una pequeña introducción de lo que se habló el mes pasado, ya que la pastora estuvo hablando de un tema y hoy va a tener la culminación de ese tema. Ella habló de las cosas y las prácticas que Dios aborrece. Amén. Ella habló de Apocalipsis 2:1 al 6, donde habla de la iglesia que ha dejado su primer amor. Ujú. Habla de la iglesia de Éfeso y de la práctica que Dios aborrece, amén. Amén. Y en otras cosas, algo que me impactó, pastora, es exactamente lo que dice la palabra, has dejado tu primer amor, amén. Entre las obras de la iglesia de los Nicolaitas, para mí esto fue algo impactante porque realmente nosotros muchas de las veces hemos dejado nuestro primer amor y Dios lo que quiere es que nosotros volvamos a nuestro primer amor, amén. Pastora, ¿y qué nos puede decir al respecto de los Nicolaitas? Primero vamos a ver, hermana Sandra. Ah, Haciendo un poco énfasis en lo que pasó el mes pasado, acaba usted de decirlo, de la iglesia de Éfeso había dejado su primer amor. Es de cuando la persona hace cosas, ¿verdad? Y Amén. las hace porque las sabe hacer, pero no hay esa entrega, no hay ese entusiasmo para hacerlas. Y luego tenemos, hoy vamos a estar hablando el tema de los nicolaitas, otra práctica que el Señor aborrece. Cuando nosotros tenemos una amistad con alguien, nos interesa saber algo de esa persona, ¿sí? Tanto qué le Amén. gusta como, no, como lo que no le gusta, ¿verdad? Amén. Entonces, una de las cosas que el Señor le reprochó a la otra iglesia era que había dejado su primer amor, y ahora en esta vamos a ver una práctica que el Señor aborrece, y esa era la obra de los nicolaitas, ¿ok? Amén. Entonces, una vez que sabemos qué es lo que le gusta al Señor y qué no le gusta, entre ellas, pues la obra de los nicolaitas dice aquí que, que la obra de ay, en Apocalipsis 2:15 habla de los nicolaitas y dice, y así tú también retienes la doctrina de los nicolaitas, la que también yo aborrezco. El Señor le habla a la iglesia de Éfeso, que estábamos hablando la otra vez, que había dejado su primer amor, ¿ok? Para conectarnos. Pero antes de que comience, yo quisiera preguntarle algo, si usted nos pudiera dar una introducción. ¿Quiénes eran los Nicolaitas? Antes de llegar ahí, hermana, quisiera decir un poco qué significan los nicolaitas, ¿ok? Amén. Dice aquí que eran, Nico significa en griego es conquistador y Laos está por encima de la gente. Esa es la práctica de los nicolaitas. Y en otras palabras quiere decir autoritarismo. Wow. ¿Ok? Autoritarismo. Entonces, si usted se fija más para adelante, esta es una clase de liderazgo, hermana. ¿Ok? ¿Cómo un liderazgo, pastor? Sí, es una clase de liderazgo. Las Nicolaitas es una clase de liderazgo dentro de la misma iglesia. Pero es un liderazgo que no va caminando de acuerdo a la voluntad de Dios, sino a la voluntad de ellos. O sea que muchas veces hacían las cosas porque las sabían hacer y porque ellos creían que las hacían bien, no porque era la voluntad de Dios. Es, sí, en otras palabras, hermana, los nicolaitas, vamos a concentrarnos un poquito en ese tema. Los nicolaitas es un grupo de personas que ejercen poder y jerarquía dentro de la iglesia. Okay, tienen un estatus alto, elevado, pero es que a ellos mismos se lo han puesto. No es algo como que Dios te puso ahí, sino alguien más te puso. ¿Por qué? Porque los nicolaitas, vamos a hablar más adelante, es un grupo corrupto. Oh, wow. ¿Ok? Es un grupo corrupto. Entonces, sabemos nosotros que el llamado viene de Dios, ¿cierto? Amén. Entonces, este grupo llamado los nicolaitas, les gusta el poder. Se creen ellos que en todo tienen la razón. Ellos un comportamiento que va en contra de lo que Dios ha llamado. Sabemos nosotros que Abraham fue llamado, pero ¿qué dice? Que él fue manso, ¿cierto? Amén.
Entonces, el liderazgo de los nicolaitas dentro de la iglesia es un poco complejo y es un poquito difícil. La Biblia habla solo en 2 ocasiones de los nicolaitas y habla en el capítulo 2, en el capítulo 2, verso 6 y en el 2:15. El Señor a la iglesia de Éfeso le dice, ¿sabes qué? Tú has olvidado tu primer amor, has dejado tu primer amor, pero tienes algo que me agrada y es que no te gustan las cosas, aborreces igual que yo las obras, las cosas que hacen los nicolaitas, ¿ok? Pero luego a la iglesia de Pérgamo en el capítulo 15 de Apocalipsis, ahora ahí, hermana, ya le está diciendo, tú los toleras. Wow. Fíjese el contraste, ¿ok? El contraste entre estas dos. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 2:6, ¿ok? Habla a la iglesia de Éfeso que los tolera y en el otro dice que no. Entonces, vamos a ver qué dicen los comentaristas. Amén. ¿Ok? El comentarista dice que era un grupo dentro de la iglesia que ellos mismos se autoproclamaban líderes unos a otros. O sea, todo lo que nosotros podemos ver, hermana, que lo corrupto se mueve también adentro de la iglesia, se movía antes y se mueve ahora. Y se movía y se mueve también en la política, ¿verdad? Amén. Y esto diríamos nosotros que no lo quisiéramos ver adentro de la iglesia. Por eso el Señor Jesucristo aborrece esa práctica, porque lo podríamos ver afuera, en el estado en lo que es el gobierno, lo podemos ver hasta en un lugar donde trabajas, que siempre hay Privilegio. hay un liderazgo que te quiere ver, ¿cómo se dice? Te quiere, Caído, sí, o sea, derrotado, te que subyuga, porque ellos sí. tienen el poder. Y pensaríamos, en la iglesia no sucede, pero lamentablemente este grupo era un grupo que le gustaba tener el control y el poder. Eso se llama jerarquía. Pastora, y cuando hay personas que quieren tomar el poder y que toman la jerarquía, ¿cómo podemos ver, como decía usted, o sea, cuando no es de Dios y cuando uno quiere autoponerse en cualquier liderazgo, en cualquier cosa que no es de Dios, venimos a ser como los nicolaitas? Lamentablemente, hermana, todos lo que el Señor Jesucristo nos enseñó se llama humildad. ¿Ok? Y el ser humano tiende a venir ese aire de ego. ¿Ok? Entonces, para volver al tema, los nicolaitas era un grupo dentro de la iglesia, una que le gustaba el poder, otra le gustaba manipular, le gustaba creerse autosuficiente y también que solo Dios puede hablar por ese tipo de personas. Hoy en estos tiempos, hermana, me gustaría decirle que no está sucediendo. Pero lo que los apóstoles y el mismo Señor Jesucristo habla aquí dice que toleras. Quiere decir que hoy en estos tiempos también todavía está. Estuvo antes y está hoy. Usted va a ver, hermana, gente adentro de las iglesias que muchas veces tienen un puesto o tienen un liderazgo, llámese pastor, llámese sacerdote, llámese como se llame. ¿Ok? Y ahora sí que vamos a hablar en un término espiritual abarcado. Amén. ¿Ok? Grande. El patrón de comportamiento que el Señor nos dejó a todos nosotros los que estamos trabajando en el Señor es que nadie es más que nadie. ¿Ok? El Señor la puede usar a usted como me puede usar a mí. Amén. El término pastor y pastora viene en los ministerios del Señor Jesucristo y es una guía. Pero no quiere decir que el pastor no tenga déficits espirituales como los tengo yo o como los tiene usted. Es un hombre igual que todos nosotros. Un sacerdote es igual que todos nosotros, con debilidades, con pasiones, con todo. Amén. ¿Ok? Entonces, espérenme. Entonces cuando nosotros idealizamos a una persona, la llegamos a convertir en un Dios. Wow. Y esa persona, como los nicolaitas, dice que llegan a ese punto que les gusta ver ese tipo de personas, ¿verdad? Les gusta verlos sometidos a ellos. Entonces, esa es una obra de los nicolaitas. Cuando alguien está sometido y esa persona te maltrata, esa persona es egocéntrica y te trata con la punta del pie porque él cree que es mejor que tú. Wow. Entonces, para quedar claros, ¿estos eran líderes religiosos corruptos, pastor? Exactamente. Ellos eran unos líderes corruptos, unos líderes que ellos creían que tenían la razón, eran personas que el Señor dice que los aborrece porque no era el patrón que el Señor tenía establecido y tiene establecido para su iglesia.
¿ok? En Marcos capítulo 16, verso 17 y 18, el Señor dice que nos dio la misma autoridad a todos, hermana. Amén. ¿Sabe? Pero ¿sabe? Hay un problema con la iglesia. ¿Sabe? Que no hay un sometimiento a Dios para que Dios nos use. Wow. Ese ¿Sí? es el problema que existe hoy en día o siempre ha existido en Siempre las iglesias. mire, hermana, ha existido y va a existir porque a la gente no le gusta, ¿cómo le diré? Nos vamos más bien por lo que vemos, Mm, ¿sabe? Entonces, la gente muchas veces le dicen a uno, mire, este tipo de personas con esta clase de poder, ellos manipulan a grandes masas, a multitudes, ¿ok? Porque ellos, hasta cierto punto, como les gusta el poder y les gusta la manipulación y les gusta ser alabados, ellos usan ese poder para alcanzar méritos, ¿ok? Entonces ellos dicen, ellos se proclaman y se ponen grandes nombres. Hermana, yo le hago una pregunta a usted. ¿Los apóstoles cómo los nombraban? ¿Cómo se nombraban entre ellos? Siervos, sí, amén. siervos. Ellos eran siervos, sí, amén. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros alabamos al hombre, dice la Biblia, no me malinterprete, la Biblia dice, al que honra, honra. Amén. Ok, pero que esa honra no vaya de decir, le doy gracias a Dios por la hermana Sandra, por el trabajo que hace la hermana Sandra. Pero cuando yo empiezo a decir y alabarla a usted, usted puede tener control sobre mi vida. Porque yo empiezo a usted ponerle como una persona muy elevada, Wow. muy superior. Entonces, si esa persona no es humilde y se deja esa superioridad que se le suba a la cabeza, usted va a poder controlar a las personas. Hitler controló a masas y eso que no era religioso. Wow. ¿Sí sabe? O sea que él usó el ego El liderazgo. y el liderazgo Ujú. para poder. En ese ámbito. Ujú. Pero ahora, ¿cuántas personas se han levantado y han levantado grupos que han llevado a personas al suicidio? Amén. ¿Por qué? Porque ellos se autoproclamaron hombres de Dios, hombres con conocimiento, hombres que según sabían mucho y tuvieron abajo personas, tuvieron gente que los seguía y ellos se creían superiores con un ego y se creían santos y puros y todo lo que salía de su boca de ellos creían que eso era lo correcto. Pastora, recuerdo que hace tiempo en Waco pasó Ujú. una masacre, creo que fue una quemazón, precisamente por eso, porque creyeron y pusieron su mirada en ese líder que los llevó a la muerte. Exactamente. Sí, sí, recuerda Ujú. de esa historia Ujú. verídica. Ajá, entonces, hermana, mire, para enfatizar un poco, y como es un poco confusa y si usted se fijó, nos costó un poquito entrar en eso, ¿verdad? Porque sí es un poquito compleja. En realidad Ok. la Biblia, hermana, no habla mucho de los nicolaitas, solo hay dos partes, y el que habla es el Señor Jesucristo, Amén. ¿ok? Solo habla dos partes, y las habla en Apocalipsis, pero las características, ¿ok? Según Wikipedia, esa de donde dice la información, ¿verdad? Este tipo de personas, no sé decir esa palabra, ¿cómo se dice? Nicolaitas. No, lo de donde vas a agarrar la información, no, me cuesta mucho decir esa palabra, mejor. Sí, Ok, pasemos a lo pero bueno, siguiente. aquí en confianza, ¿verdad? Sí, amén. Entonces, fíjese bien, entonces, para volver al tema, este tipo de personas y sus características, ¿ok? Esta es una jerarquía. Ujú. Ellos trabajan por jerarquías. Entre más grande el nombre, más grande su esplendor, más grande su poder. Amén. Ok, entonces el Señor Jesucristo, hermana, a nosotros nos llamó y nosotros nos dice en Mateo 20:28, dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Sino para servir. Ujú. Entonces, cuando un líder se levanta, no importa que sea el mayor predicador y que Dios lo use grandemente, hermana, el líder siempre hay una línea tan fina donde tiene que orar mucho para que no se suba el ego y empiece a dominar y empiece a buscar el halago y luego tomar el control sobre las personas. Wow. Esa es una línea que yo siento, hermana, que a nosotros, a todas las personas que en algún momento tienen un puesto o que tienen un liderazgo de pastor o sacerdote, hermano. Y ahora sí que me voy a llevar parejo, ¿ok? Cuando hablo parejo es en todos los ámbitos, católico, llámese católico, cristiano.
nosotros tenemos que tener mucho, mucho cuidado en idealizar a un personaje y creer que Dios solamente puede hablar por él. Amén. Marcos capítulo 16, verso 17, hermana, allí nos habla, y en el 18, dice que las señales seguirían a los que creyeran en quién. En su nombre. Entonces, ¿quién puede hacer señales? Jehová de los ejércitos. ¿Lo puede usar a usted? Amén. ¿Verdad que sí? Si usted es una persona que busca de Dios y se somete a Dios, Dios lo puede usar a usted. Amén. Y no quiere decir que solamente aquella persona que se autoproclama y dice, yo soy el grande. Pues desde el momento en que tú dices, el grande, no hay ningún grande. El único grande es Jesucristo. Así es, amén. ¿Sí? Entonces, les dijo el Señor en cierta ocasión, dice, a ustedes les gustan los puestos importantes. Wow. Sí, ¿verdad? Y sentarse en las grandes filas, ¿verdad? Entonces, Pastora, quiero leer un comentario que puso nuestro pastor. Gracias, pastor, por sintonizarnos. Dice, bendiciones, mis hermanas, muy buen tema de los nicolaitas, porque de esos temas no se hablan mucho. Que Yahweh les bendiga y les siga usando. Shalom. Shalom, pastor. Y sí es cierto, es tan importante que nosotros aprendamos de los nicolaitas, porque a veces nos gusta escuchar lo bueno, nos gusta escuchar las bendiciones de Dios, que como decía usted, pastora, nos gusta decir, Dios nos usa y Dios nos da el poder y Dios hace descender fuego a través de nosotros, pero ¿qué es el precio que se paga? Entonces es importante saber lo que dice la palabra acerca de estos. Pastora, entonces los nicolaitas eran un grupo de líderes que se enseñoreaban de otros. exacto. Sí, los nicolaitas en sí eran unos líderes religiosos, pero eran corruptos. Wow. Eran corruptos y a ellos les gustaba el señorío, les gustaba enseñorearse de los demás. Es bien triste que Dios nos llamó a un servicio, a servir, nos llamó a amar, nos llamó a tener misericordia. Y una de las cosas que a mí me impactan fue el Señor Jesucristo. Una de las cualidades del Señor Jesucristo, hermana, como líder. Y yo creo que para no perdernos y llegar a ser un nicolaíta, es volver al patrón de lo que dejó establecido el Señor Jesucristo, y fue humildad. Amén. Ante todo, humildad. Número 1, el Señor Jesucristo cuando llegó aquí dice que no tenía ni dónde recostar su cabeza. Quiere decir, no tenía posesiones Amén. económicas. Esa es una. 2, había carruajes para aquel tiempo y él decidió entrar en un ¿qué? Un animalito, sí, ¿verdad? En el más humilde, en el burrito, en el asno. Amén. ¿Verdad? Y luego encontramos que el Señor Jesús le llamaron en una ocasión, le dijeron, Señor bueno. Y le dice, ¿por qué me llamas a mí Señor bueno? Fíjese, imagínese, hermana. Wow. Yo cuando leía esta porción, que al Señor le dijeron, Señor bueno. Y dice, no, dice, a mí no me llames bueno, bueno es Dios. Entonces, fíjese, en el Marcos capítulo 10, verso 18 dice esto. Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamáis bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Hermanas, si Jesucristo mismo no se llamó bueno y lo era. Wow. Entonces, cuando viene alguien le dice, qué buena es. Y nosotros decimos, soy buena. Pero si el Señor mismo Jesucristo no se llamó él mismo bueno y lo era, nos estaba hablando en un término que de humildad. Uh-huh. Entonces, ahí es donde yo quiero pararme un poco, hermana. Y quizás esto va a ser un programa un poco corto, pero lo que quisiera que nos lleváramos a nuestro corazón es, el liderazgo establecido por Dios es que se reconoce por su amor. Amén. Un líder nicolaita no tiene amor, porque tiene amor a sí mismo. Tiene amor solo a él. ¿Ok? Otra, no tiene humildad. Es egocéntrico. O sea, como yo lo hago todo bien. Es que ya el nombre lo tiene tan grande, como ya es apóstol, ya es profeta. Él se sienta en las primeras bancas, cruza el pie y ni adora. Wow. ¿Sí me entiende? Entonces, ni adora porque pues él ya es el grande, el profeta. ¿Verdad? Wow. Ahora, ¿lo hay? Sí los hay.
Sí hay profetas de Dios. ¿Y sabe qué? A veces ni lo dicen. Se me cae ni lo dicen. Los profetas de Dios a veces ni lo dicen. Ahora, yo no digo que no se nombre, que diga, pues va a venir, ¿verdad?, un hombre de Dios que Dios lo usa, y la Biblia habla de los ministerios de Dios. Sabemos que dice que no, tampoco no me vayan a decir, ay, entonces usted no está negando que no hay profetas. Sí, la Biblia dice que hay profetas, hay apóstoles, hay maestros, hay evangelistas, hay pastores. Sí los hay. Amén. Pero muchas de las veces pienso que nos gusta decirnos esos nombres porque nos sentimos grandes. Pero yo a veces creo que eso lo único que a veces nos da a nosotros es el ego, ¿sabe? Entonces, otra de las cosas que identifica el liderazgo que Dios estableció, que Jesucristo estableció en la tierra, fue la misericordia, Wow. la compasión, el servicio, la entrega. Entonces, nosotros llegamos a ser siervos de Dios conforme al corazón y al liderazgo de Dios, y lo que Él más cuidó es que fuéramos nosotros un pueblo humilde. Wow. Fíjese realmente, pastora, que cuando nosotros entendemos exactamente lo que acaba de decir usted, si Dios dijo, no me llames bueno, si entendiéramos esa parte, que si Él prácticamente lo que más pudo enfocarse más o más bien a que pudiéramos aprender de Él, como dice la palabra, es su humildad. Cuando tenemos la humildad, ahí entra todo lo que acaba de decir usted, la misericordia, el amor, todo, porque cuando tenemos el amor hay misericordia. Y si no hay amor, no tenemos misericordia. Entonces, otra de las características, hermana, los nicolaitas dentro del liderazgo, no importa escala grande o pequeña, son conocidos por su autoritarismo, ¿ok? Su autoritarismo quiere decir que se hacen tan autoritarios, ¿verdad? Que subyugan al pueblo, lo dominan, lo controlan, lo manipulan, Amén. ¿verdad? Son egocéntricos, amadores de sí mismos, les encanta el elogio, los grandes reconocimientos. Yo a veces me pregunto y digo, yo me ha tocado en ocasiones estar en algunos lugares y se mira a las personas y dicen, y con ustedes, el gran predicador, ahora. Y realmente yo digo, ¿quién hace grande al predicador? ¿La gente o Dios? Dios. Entonces, ¿por qué proclamar de esa manera a la persona cuando todo lo que lo hace es el Señor? Yo creo que eso lo único que hace es inflamar el orgullo del hombre. Amén. Hombre enalteciendo al hombre. Amén. Y a lo mejor muchas personas no van a estar de acuerdo conmigo, porque yo creo que hay hombres que sí merecen, que verdad, que ahora sí que se les dé un reconocimiento, pero ya cuando dicen, y el gran predicador con ustedes, y viene y hace, y si Dios no quiere hacer, Wow. sí, ¿verdad? Entonces, hay personas que son tan humildes y que Dios las usa tanto y ni son conocidos a veces. No son tan conocidos quizás, pero Dios los usa. Ok, entonces, para terminar, hermana, yo creo que Nicolaita es todo aquel que no importa si eres el gran predicador o si estás adentro de una pequeña iglesia y tú estás trabajando con alguien y Dios te ha puesto para trabajar en equipo, pero tú subyugas, tú maltratas, tú abusas de esa autoridad y no tienes compasión, te estás volviendo un nicolaíta. Amén. Pastora, entonces los nicolaitas, Dios los aborrece por su autoritatismo. Qué tan importante es que nosotros sepamos, cuando Dios nos da la autoridad, sepamos usar la autoridad. Yo te animo a que si Dios te ha dado la autoridad en cualquier puesto, en cualquier posición que Dios te ha puesto, hay que saber usar esa autoridad con humildad sobre todo. Amén. Y nosotros debemos de cuidar la integridad al servir, porque servimos al Señor Jesucristo. Amén. Yo una de las cosas que he aprendido de usted
es exactamente eso, el servir con humildad al Señor, porque la honra y la gloria es para nuestro Señor Jesucristo. Amén. El autoritatismo, ¿por qué se cree mejor que otros, pastora? Porque la misma gente a veces es culpable. La misma gente que ahora sí que llegamos a estar cerca de una persona y sabemos que Dios la usa, le empezamos a inflamar su ego. ¿Por qué? Porque le empezamos a decir lo bien que es, lo bien que hace, lo bien y todo. Y si esa persona no está lista, al rato va a creer que solo ella puede hacer las cosas. Ojalá que no, porque también hay personas humildes, hermana, que lo saben balancear. Pero lamentablemente, yo estoy hablando en un término nicolaíta, que el grupo de Nicolaíta era un grupo que se llama agnóstico, era un conjunto de corrientes y creencias y ideas filosóficas. Entonces ellos componían la gracia, ellos decían también que la gracia era el todo y que ellos, o sea que ellos, al fin que vivían bajo la gracia, ellos podían hacer todo tipo de cosas con la carne, con el cuerpo. Igual, como quiera ellos bajo la gracia. Ellos tenían un conjunto de creencias bien, bien raras, hermana, y creo que no alcanzaríamos a abarcar, pero le voy a decir para culminar algunas de ellas. Y también una de ellas era que ellos creían que la libertad sexual eran muy libres en ese aspecto, porque al fin que era la gracia. Entonces ellos también creían que compartir la mujer, ellos creían en la bigamia. Wow. Ellos eran muy liberales en su forma de pensar y este era un conjunto de creencias de ellos. Entonces eran pensamientos de hombres. En otras palabras, era una creencia muy sucia, muy que realmente por eso el Señor la aborrecía, porque era un conjunto de ego, era un conjunto de vanagloria, de autoritarismo, de liberalismo. Entonces, creo que entonces por eso el Señor Jesucristo dice que Él la aborrece, porque Él es el que habla así. Amén. Pues lo que podemos aprender en esta tarde es que Jesucristo fue humilde. Y Él lo que quiere enseñarnos y nos sigue enseñando es humildad. Y yo creo que es importante que entendamos esa parte, la humildad que el Señor quiere. Ya sea que Dios te use, ya sea donde Dios te ponga, ya sea la posición que Dios te dé, el título que Dios te dé, pero con humildad. Amén. Entonces, mire, le voy a dar le voy a dar una palabra. Por ejemplo, a todos nosotros en algún momento creo que Dios nos permite, nos usa. Cuando hay esa búsqueda de su presencia, Él nos usa, ¿verdad? Y puede Dios usarte para hacer un milagro en alguien. Y quizás aquella persona viene agradecida y le dice a usted. Fíjese, allí es donde uno tiene que actuar con madurez y saber, es que esto no es mío, esto es de Dios. Ay, hermana, fíjese que desde que usted oró por mí, quedé sana. ¿Cómo la usa el Señor? ¿Verdad? Y le empieza a usted a exaltar. Si usted admite, esa exaltación va a admitir 2, 3 y 4. Usted siempre tiene que decir, la honra y la gloria désela a Dios porque Él fue el que la sanó. Amén. Para no permitir que el enemigo controle nuestro corazón, porque todos traemos un poquito de ego adentro de nosotros y de inseguridades. Entonces cuando eso viene a nosotros, nos gusta. Pero que no sea un hábito. Que usted siempre diga delante de Dios y yo siempre diga, yo lo digo por mí. A mí me da temor. A mí me da temor, hermana, llegar a un punto donde yo no esté agradando a Dios. Amén. Una, que yo haga las cosas sin amor, no más porque las sé hacer. Creo que entre más de edad me pongo, más medito. Me da mucho temor que yo quite la gloria que le pertenece a mi Señor. Amén. Por mi ego. Así es. Me da un temor. Es más, cuando yo predico, cuando yo enseño, siempre me da miedo. Me da miedo que llegue a un punto donde la persona se enfoque en nosotros y deje de enfocarse en Jesucristo. Además, es bien peligroso eso, hermano. Es bien peligroso que una persona se deje alabar y glorificar y todo, porque nosotros todos vamos a fallar. Amén. ¿Yo le fallé alguna vez? No me lo tiene que decir. Sí, sí le he fallado y le voy a seguir fallando. Pero el único que no nos falla es Jesucristo. Amén. Hermana, los nicolaitas no los queremos en la iglesia. No los queremos en el liderazgo. Así es.
En la iglesia queremos gente humilde. Amén. Y para no perdernos, si no aprendimos nada de los nicolaitas, que aprendamos una cosa. No seamos egocéntricos. Así es. ¿Sí? No seamos vanagloriosos y siempre tratemos a las personas con amor, respeto, con integridad. Amén. Fíjese que yo quiero comentarle algo. Usted no estuvo esa vez, pero yo quiero compartirle algo. Y antes de orar por todos los que están ahí, fíjese que en el último servicio del mes pasado de las damas hicimos un juego, hicimos una actividad. Y las hermanas estaban bien emocionadas, bien emocionadas. ¿Quién quiere hacerlo? No, pues yo. Y recuerdo que les dijimos, hermanas, escoja una hermana y dígale qué quiere que haga. Yo le doy un ejemplo, dígale que diga 3 versículos, que cante, que grite, que haga ejercicio, que levante las manos. Y comenzaron las hermanas. No, pues yo escojo a fulana, yo escojo a María, yo quiero que haga esto y que haga esto y que haga lo otro. Entonces, cuando ya cada quien había escogido a las hermanas, yo les dije, bueno, pues ahora vamos a ver qué nos dice la palabra. La palabra de Dios dice que enseñes a otros lo que tú quieres que hagan. Entonces, usted pidió que la hermana grite usted primero. Usted pidió que la hermana se dijera 5 versículos sin parar, dígalos usted primero. Entonces yo creo que allí, pastora, cuando nos agarramos de esto, que nosotros tenemos que tener esa humildad y que no seamos como los nicolaitas, sino que tengamos esa humildad y que sí llega el ego, sí llega, pero que sepamos reconocer es Dios. Porque es muy bonito cuando vienen y te dicen, wow, qué bonito Dios te usó, qué bonito hablaste. Pero ¿qué cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades? ¿Por qué no nos sentimos con ese mismo ego cuando, wow, ¿qué pasó? ¿Por qué? Porque Dios lo permite para que entendamos Amén. que Dios es el único que tiene la honra y la gloria. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor, hermana, que el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. Mateo 20:28 dice, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Entonces usted y yo no vinimos a ser servidas, vinimos a servir. ¿Y servir a quién? A una humanidad que necesita de Dios. Amén. A una humanidad que necesita saber el amor de Dios, la misericordia de Dios. Así es. Entonces, los nicolaitas están en todas partes, hermana, pero que no seamos uno de ellos. Amén. Dice la hermana Sonia, gracias hermana Sonia por su comentario. Y yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Dice, la gloria y la honra es para nuestro Señor. Amén. Bueno, pues así le pido a la pastora que haga una oración y por todos los que nos sintonizaron y también por nosotros, pastora, para que si algún día se nos sube ese ego, podamos reconocer que lo que somos o lo que Dios nos ha dado es por su gracia. Sí, porque es que no somos nada, hermana. Amén. Realmente sin Jesucristo no somos nada. Pero bueno, gloria a Dios por la palabra. En esta hora, sí, Señor, reconocemos tu poder y tu grandeza y que tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Elohim. Gracias. Señor, gracias, Padre, te rogamos, Dios, que nos mantengas humildes, que seamos personas, Señor, humildes, que tengamos ese amor y esa misericordia y que si tú nos has dado, Señor, algún puesto en la iglesia, Señor, sea para hacerlo a favor de los hermanos, amarlos, respetarlos, ayudarlos, levantarlos, animarlos, que cada día, Señor, los acerquemos más a tu presencia. Dice tu palabra que tú no viniste a ser servido y lo merecías, Señor. Tú merecías ser servido, Señor. Sin embargo, dice tu palabra que te pusiste la toalla en tu hombro, Señor, y te fajaste, Señor, y empezaste a lavar los pies de tus discípulos, enseñándonos una humildad, Padre, que tú querías que el liderazgo de las iglesias, sea cual sea, Señor, sea el servicio, el amar, el cuidar, el proteger a tu hermano. Como dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, con ese mismo amor. Padre, guarda nuestros corazones y no permitas que el ego, Señor, se suba a nuestra cabeza y estemos ejerciendo un liderazgo nicolaíta dentro de la iglesia y dentro de nuestros corazones. Padre, porque nosotros no somos como los del mundo, Señor. Un liderazgo, Señor, que subyuga, controla y maltrata, Señor, a aquellos que tiene a su cargo, sino que sea ese patrón, sigamos ese patrón que tú nos dejaste y que tus apóstoles dejaron, y aún morir
por la fe en Así Cristo. es, mi Dios. Padre, te damos gracias y perdónanos si dijimos algo que no era correcto, Así Señor. es, mi Que tu Dios. Espíritu Santo siga fluyendo, Señor. Toca Así las es. vidas y esta palabra ha sido más que nada, Señor, Así para es, tu Padre, pueblo, tu Señor, santo para que quites de nosotros todo lo que nos Sí, mi estorba. Dios. En el nombre de poderoso de Señor. Jesús, Te a damos ti es la honra y la gracias. gloria, Y Señor. la honra, Señor. Amén. Bueno, pues muchas gracias por habernos sintonizado. Gracias, mi pastora. Yo me gozo con sus enseñanzas, yo me gozo como Dios la usa. Y la honra y la gloria es para nuestro Señor. Sí, Que Dios hermana. la siga usando y que Dios le siga dando más para que nos comparta y que Él sea glorificado en todo momento. Pues, Amén. hermana, si soy un burro, pues a ver si me gusta a mí. Amén. Bueno, mis hermanos, muchas gracias por habernos sintonizado. Los esperamos la próxima semana con nuestro hermano Armando Mora. Amén. Amén. Y esperamos que nos sintonice. Y Dios me le bendiga, mi hermano. Hasta luego. Amén. Duda y temor acecha mi corazón. Yo sé